Nahida Pro Max, el siguiente must pull, el siguiente soporte que va a marcar una época y seguramente el adalid de las reacciones Dendro. Se va a poder jugar junto a Nahida, pero los best in slot van a ser sin Nahida. Hace bastante tiempo hablé de esto, no le sentó bien a la gente, pero era algo a nivel de sentido común muy deducible en Genshin Impact. Los personajes, y el vídeo hace poco de que los arcontes poco a poco los van a desplazar, son simplemente un activo de la empresa para que los jugadores compréis ese producto. Y la UMA es un antes y un después en todo el meta de dentro. Así que bienvenidos al siguiente must pull. Estará en la cuenta y tendréis build, todo el contenido, la voy a minear hasta el cielo y vais a ver el mejor personaje dentro existente hasta la fecha. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Por todo ello, además, que no os cuesta nada, entréis en el sorteo de una bendición lunar y ahora hay puntos en YouTube que recomiendan el vídeo, así que cuanto más puntos gastéis, más apoyáis el canal y más puedo sortear para vosotros. Bienvenidos e invitados a los directos que estaremos viendo no solo el kit, sino el gameplay filtrado, así que link aquí abajo en la descripción, bienvenidos a los directos. Entre la 5.8 y los kits de los personajes va a ser increíble el contenido, que aprovechéis y estéis comiendo. Y gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla y vamos con el kit completo. Iba a decir el clip, no, tranquilo. El kit completo del AUMA. ¡Hola! Soy el Phil del futuro. Lootbar. No, no es Lootbar, es un disclaimer muy importante, pero igual use el Lootbar. Aquí abajo en la descripción, ayuda un montón, ahorran un montón y apoyan el canal sin hacer nada. Señores, disclaimer importante. En la beta, según ha salido y he grabado los vídeos, todas las pasivas y cargas y stacks de esto de la luna llena, luna nueva, las fases lunares, eran 3 y te obligaba a tener 3 personajes de Notcry. Resulta que hay una segunda beta en la que hay 2, y esto es bueno para los jugadores porque los equipos de Notcry deben llevar 2 personajes de Notcry y luego ya 2 de otra cosa, con lo cual hay más jugabilidad, más versatilidad, más combinaciones y mucho mejor para todos. Hago este disclaimer porque a la altura de grabar los vídeos estaba solo la versión de la beta donde había 3, o sea, necesidad de 3 personajes de Notcry para los sets de artefactos y algunas reacciones. Pero este disclaimer lo grabo sabiendo bastantes horas después que hay otra versión de la beta, y veremos cuál es la final, no lo sé, donde solo con 2 personajes de Notcry puedes activar los 2 stacks, no 3, sino solo 2, de los sets y el resto de cosas importantes. Con lo cual, hay esperanza, señores, y puede ser que al final del día tengamos, digamos, solo que activar 2 stacks y solo tener 2 personajes de Notcry por equipo, más otros 2 personajes antiguos, lo que lo haría bastante más jugable y divertido. Sin más, os dejo con el feel del pasado y con el vídeo. Bien, vamos facilito y lo voy a explicar en Razor. Está verificado que es el kit de la beta, porque la beta ya ha salido. A veces cambian los kits y demás, pero este es el kit oficial. Primero, el ataque normal no hace nada porque es un soporte. El ataque cargado te convierte en el ciervito, que es el modo montura del AUMA. Y es un ciervito modo montura para que sea cómodo ir por el mapa y demás, para explorar y toda la historia. Tiene algunas mecánicas, incluso de reducción de cooldown del ciervito a más maestría, pero no es importante para el kit. Es solo el modo montura y está divertido, básicamente. Es su cargado, se activa con el cargado. Ahora sí, habilidad elemental, tiene 2 modos, tapear y cargar. Tapear básicamente te activa el golpear dentro en área de forma suave, no tiene más, pero se juega cargada. La cargada dice, casteas, se puede castear la elemental cargada si tienes un stack de un Dewdrop que se llama, básicamente es un stack que son 3 stacks máximo, ¿no? Se puede castear la elemental cargada si hay mínimo un stack, pero puedes conseguir muchos más. Dice, consume todos estos stacks de Dewdrop y lo que va a hacer es activar el golpear con dendro en área de una forma mucho más estable continuamente, dando, como dice por aquí, una instancia de daño dentro del área de efecto y una instancia de daño dentro del área de efecto que se considera daño de Bloom lunar. Esto para empezar es muy fuerte porque la habilidad elemental y el daño del AUMA va a recibir buffos al Bloom lunar, que ahora veréis en el kit, pero es fácil de entender, está bien estructurado. Dice, por cada Dewdrop consumido, la AUMA gana un stack de Moonchant hasta un máximo de 3. Esto tiene luego que ver con la ulti y parece mucho lo típico de mucho texto y al final el personaje es elemental ulti y buffa un montón las reacciones. Ahora, adicionalmente, cuando la habilidad elemental del AUMA
golpea a los enemigos, es decir, este área que va a golpear Dendro, pues para reactivar las reacciones, en resumen, como si fuera una Nahida, pero activa, o sea, golpea con Dendro activamente. Nahida deja marcado a los enemigos y salta de vez en cuando, pero es como pasivamente como aplica Nahida. Lauma aplica Dendro activamente, más parecido a Citlali, para que me entendáis. Tiene un área alrededor que va girando y va golpeando, ¿no? Dice, pues cuando la habilidad elemental y el santuario golpea a los enemigos, estos golpes continuos, la resistencia Dendro e Hidro de los enemigos se reduce 10 segundos, pero se puede restackear y puede haber 15-20 de reducción de resistencia. Como veis, empieza fuerte, es una elemental parecida a lo que hace Citlali aplicando Dendro, que tiene unos stacks, y reduce la resistencia Hidro y Dendro. Aún no sale cuánto, lo están balanceando. Imagino que será un 20% y no mucho más, porque si le meten más va a estar rota. Pero esto es la elemental. Ahora la ulti, que activa los buffos al daño. Y activa buffos a Hyper Bloom, que lo estuve diciendo en muchos vídeos. Dice, cuando Lauma, o sea, if Lauma has Moonchant, es decir, cuando tiene este stack, esta pasiva del elemental que es Moonchant, y castea la ulti o gana stacks del Moonchant durante 15 segundos después de castear esta misma ulti, consume todos estos stacks de Moonchant, mucho texto, y por cada stack consumido gana 6 stacks de Pale Him, otros nuevos stacks. Y este efecto se puede activar una vez por ulti y una vez después de los 15 segundos de la ventana de activación. Es decir, si tiene rotación, porque no sabemos los cooldowns y la energía aún, si tiene rotación de 18, por ejemplo, que puede ser, lo puedes activar 15 y luego de 15 esa ventana de 3 segundos hasta otra vez activar la ulti y otra vez otro poco. Aparte al tirar la ulti, aparte de estos stacks, ganas otros 18 stacks base al tirar la ulti. Significa que tendrás, con seguramente la rotación correcta y todo lo demás, cerca de unos 30 stacks. En resumen, no os hagáis mucho lío, 30 stacks. ¿Qué hacen estos 30 stacks? Dice, cuando cualquier compañero del equipo activa Bloom, Crepitar o Hyper Bloom, que a lo mejor Lauma tiene buenos equipos con Kinich, quién sabe y lo veremos, Bloom, Crepitar o Hyper Bloom, sobre todo lo del Hyper Bloom, mucho cuidado, pero el Bloom va a ser otro nivel, o Bloom Lunar, que esto es importante, dice, se consume un stack del Pale Him, que es este stack que tendrás como 30 stacks, para incrementar el daño de dicha reacción en proporción a la maestría de Lauma. Aquí ya tenemos claro que va a ir triple maestría. Es un soporte Dendro de triple maestría con el nuevo set de Notcry. ¿Cuáles son los nuevos sets? Hice un vídeo hablando de los nuevos sets de Notcry que te cierran los sets a jugar 3 personajes de Notcry para que te den el máximo de los buffos de los propios sets. Está por aquí en pantalla el vídeo, así que ir a verlo, os lo recomiendo mucho. Y ese vídeo aprendéis un montón de cosas que he ido hablando estos días. Maestría. Si múltiples enemigos son golpeados, los stacks se consumen por cada enemigo independientemente. Entonces, si vas a jugar multitarget, ese daño extra de los 30 stacks pues se consume antes y es como un pequeño balance para jugar contra varios enemigos, pero tengamos en cuenta que estamos en el meta de pelear contra bosses gigantescos que son unitarget, con lo cual el daño contra un enemigo es más fuerte, más estable y esto beneficia. Es decir, elemental, parecido al elemental de Citlali, golpeas dentro en área, vas golpeando así activamente, a diferencia de Nahida, que es más pasiva, y reduce resistencia hidro y dentro de los enemigos. Ulti, activas este bufo con 30 stacks a 30 reacciones de Bloom, Hyper Bloom o Crepitar. Principalmente se va a jugar en Bloom, con Bloom Lunar, y se va a jugar en Hyper Bloom con Nefer, Lauma, Columbina / Aino por el tema de 3 Notcry activando los sets, y Cookie para Hyper Bloom, Nilou para Bloom. Nahida se podrá jugar ahí en vez de Nilou, pero creo que Nahida será un poquito peor que Nilou en los equipos de Bloom. Esos son la elemental y la ulti. Está rotísima. O sea, ¿para qué? Está rotísima. Y seguramente se busque triple maestría con mucha recarga en su stat y vas volando. Luego, primer talento de ascensión. Porque todo esto está roto, pero no hemos hablado de los talentos y de las constelaciones. Primer talento de ascensión. Las reacciones de Bloom, Crepitar, Hyper Bloom y Bloom Lunar activadas por los miembros del equipo hacen crítico con 15 de probabilidad, 100 de daño crítico, y esta probabilidad se estaquea con otros buffos, así que puedes llegar a más probabilidad crítica para que la mayoría de hits hagan crítico. No recuerda a la C2 de Nahida, pero hace 0 en un personaje. Esto se puede combinar también con la C2 de Nahida, que te da 20% de probabilidad a estas mismas reacciones. Al Bloom Lunar se supone que le van a añadir el texto a Nahida con el Bloom Lunar. Se supone que hay un pequeño buff a Nahida con esto. Así que si juegas Nahida C2 y solo C2,
es 35 de probabilidad en estas reacciones, pero 200 de daño crítico, porque te da otro 100 de probabilidad. Se puede combinar. Luego, segunda pasiva, dice, durante 20 segundos después de castear la habilidad elemental, las rotaciones serán de 18 seguramente, tienes un buffo adicional según el nivel de Moonshine. Recordemos, como expliqué con el vídeo de los artefactos, que el nivel de Moonshine es si tienes 2 o 3 personajes de Notcry con reacciones lunares en el equipo. Nivel 2... Bueno, nivel 3. Esto solo se activa con nivel 3. Lo siento mucho, pero esto es nivel 3, que es 3 personajes de Notcry. Dice, otro buffo adicional. El Bloom Lunar, y solo el Bloom Lunar, es decir, esto es jugando con Nilou, Nefer, Columbina en el futuro, o Aino, mientras no esté Columbina. Todo el equipo gana daño infligido. O sea, no, el daño infligido por la reacción de Bloom Lunar, perdón, gana 10 más de probabilidad y 20 más de daño crítico. Con lo cual, tendríamos los 15 de antes más estos 10, 25, más 20 de Nahida C2 si juegas Nahida C2, pero tienes que jugar Nahida C2 y 3 personajes de Notcry. Ojo, por eso expliqué que se puede sustituir a Nilou por Nahida y no juegas Nilou quien no la tenga, pero puedes jugar Nahida C2. 10 más 25, 35. Perdón, 10 más 15, 25. Y 20 de Nahida, 45 de probabilidad y 220 de daño crítico en las reacciones de Bloom Lunar. Si juegas Nahida, Columbina, Nefer y Lauma, o puedes meter a Aino por ahí también como segundo hidro junto a Columbina si no quieres sacar a Nefer, por ejemplo. Es una locura. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Siguiente talento de ascensión. Dice... da un bufo por cada punto de maestría elemental que tenga Lauma. Hasta este punto creo que os dais cuenta todos de que, por supuesto, tienes que construir la triple maestría con el set de soporte de Notcry, que además te da 120 de maestría a todo el equipo, incluyendo a sí misma, daño en las reacciones de Bloom hasta un 30%, perdón, en las reacciones lunares hasta un 30% y 20% de recarga al personaje que tiene el set. Te da un 0.04 de daño en tu habilidad elemental, que es la que hace daño continuo dentro, hasta un 32% más, parecido a Citlalli, que más maestría también hace más daño, pero bueno, aquí no vas a llevar crítico con ella. Y reduce un 0.02 el cooldown de tu montura hasta un máximo de un 20% de reducción de cooldown de la montura. Súper interesante. Y el último talento, que es el talento que en Natlan tienen todos los personajes de Natlan y en Notcry tendrán todos los personajes de Notcry, dice... convierte todas las reacciones de Bloom en Bloom Lunar. Esto es para jugarlo con Nilou, el equipo de Bloom famoso que se dice. Incrementando el daño base de la reacción de Bloom Lunar en la maestría de Lauma. De nuevo va triple maestría, como os he dicho. Por cada punto de maestría incrementa el daño base del Bloom Lunar hasta un máximo de un 14%. Spoiler, va a sobrar maestría y llegaréis de sobra. E incrementa todos los miembros del equipo, o sea, el nivel de los miembros del equipo de Moonshine, que es esto de la pasiva de tener 3 stacks con 3 personajes de Notcry, en 1 si Lauma está en el equipo. Claro, 1 es Lauma, 2 es Aino, 3 es Nefer o Columbina, y entonces puedes tener nivel 3 para activar todas las pasivas y te deja open un solo personaje en el equipo que no sea de Notcry. Como dije, Nilou para los equipos de Bloom, Nahida C2 maybe en vez de Nilou,
Cookie para Hyper Bloom. O algún equipo de electrocargados, por ejemplo con Inefa, Flins, Lauma, Columbina o Inefa, Flins, Lauma, Aino. Y tendrías algún electrocargado junto con Hyperbloom y alguna historia rara por ahí. Pero igual Flins tendrá mucha maestría porque su arma le da maestría. El set de carry da también 2 piezas maestría. El set de soporte da 120 de maestría al personaje en campo. Con lo cual Flins tiene formas de también ganar una burrada de maestría, aparte de capear la proporción y todo lo demás. Así que, como veis, esto es Lauma. Y ahora, para terminar el broche de oro, la C1 y la C2, para que veáis lo rota que está y por qué sí es must pull. La C1 es el trato de vida. Dice, después de castear tu habilidad elemental, Lauma gana un efecto 20 segundos. El personaje en campo activo que active una reacción lunar, esto es importante porque solo va a curar o va a activar esta C1. Si dice que se active una reacción lunar, dice, when every party member triggers... Ah, vale, cuando un personaje del equipo cercano, no en campo. Vale, dice cualquier personaje del equipo, ojo, o sea, ella misma. Va a curar al personaje en campo 500% de la maestría de Lauma una vez cada 2 segundos. Y luego en la montura te reduce el consumo de estamina un 40%. Esa es la C1. Os explico en otras palabras, en Razor. Básicamente, la C1 de Lauma lo que hace es curarte al personaje en campo parecido a Bennett. Más de lo que cura Cookie, más de lo que cura Chebruce. Prácticamente es una curación muy parecida a la de Bennett. Eso sí, un hit cada 2 segundos, pero un tick muy grande al personaje en campo. Y dice, cuando un miembro del equipo activa la reacción de Lunar Bloom. Es decir, cualquier miembro del equipo. No hace falta que sea el personaje en campo. Estaba pensando si solo era por si el personaje en campo tenía que ser Dendro, Nefer o Hydro. Algún carry Hydro, el que sea, Nubilet mismamente. Pero no. Dice, cuando alguien del equipo activa las reacciones, se cura el personaje en campo. Entonces, te va a curar el personaje en campo, el que sea, como si fuera un Bennett, pero no ticks rápidos, sino un tick cada 2 segundos, pero espectacularmente poderoso ese tick. Se convierte en healer. En mi opinión, es un healer completo con esta C1. Es el soporte defensivo del equipo. C2. Aumenta los buffos a las reacciones en tu ulti. Está rotísima C2. Dice, Bloom, Crepitar y Hyper Bloom ganan un daño extra del 500% de la maestría de Lauma. Esto está rotísimo. Y el daño de Lunar Bloom gana adicionalmente, o sea, más todavía, un 250 de bonus damage de la maestría de Lauma. Aparte, todos los Lunar Bloom que haga el equipo también ganan un 40% de daño infligido. Sin sentido, señores. Y sí, el meta de Lauma va a ser Bloom principalmente y algún Hyper Bloom, porque capaz algún equipo de Flins, Inefa, Columbina, Lauma también será muy consistente, donde la base de la reacción sea electrocargado, pero Lauma aplicando Dendro sobre electrocargado sí que active los Blooms y Flins active esos Blooms como Hyper Blooms. Y recordar que esto se combina con el set de soporte de Natlan para Lauma, perdón, de Notcry, que va a ser 20 de recarga Lauma, 120 de maestría a todo el equipo si hay 3 personajes de Notcry y 30% de daño en las reacciones lunares del equipo. Una locura, señores. Es una locura. Esperar el kit de Flins y el kit de Aino, el kit de Aino. Y si no habéis visto el vídeo, ir a ver el vídeo donde explico las armas de Lauma y de Flins con los artefactos, que está por aquí en pantalla. ¡Poquito más! También he subido la build de Inefa hoy, ir a verla. Inefa está muy fuerte, también acerté cuando dije que la gente la quería skipear y estaba infravalorada. Inefa va a ser core y meta en los equipos de Flins y electrogrados lunares. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.